Que si la conocí, claro, vivía en la misma calle, allá en la punta. Nunca le hablé. Ella y yo éramos muy diferentes, pero le puedo contar su historia si es lo que quiere. Su verdadero nombre era Leonarda, aunque muy pocos la conocían así. Era chaparrita, igual que yo, cabello negro, muy muy negro. Su piel, cuando estaba bajo el sol, me recordaba los campos de trigo. No, no era bonita. Era gorda y en su cara ancha tenía una cicatriz. Un pequeño surco a mitad de la frente. Eso sí, siempre usaba botines con tacón alto y toda su ropa estaba hecha con telas brillantes. Unos le decían la carambada. A mí me gusta llamarla la Leonarda. En ese entonces, el país andaba de guerra en guerra. Todo era un desastre. Ya ni sabíamos de quién cuidarnos. La verdad es que ya estábamos un poco hartos. Todos, menos la Leonarda, hasta parecía que le gustaba andar en el relajo. Le gustó más porque se enamoró de un militar. Por un tiempo anduvieron de aquí para allá, hasta que lo capturaron. Es que él andaba con los imperialistas. La Leonarda luego fue con Benito Cenea, el gobernador de Querétaro en ese entonces. Como no le hizo caso, fue a buscar al mismísimo Benito Juárez. Ninguno de los dos le ayudó y aunque se los pidió de rodillas, no le otorgaron el perdón a su novio. Leonarda juró venganza y desde ahí se empezó a juntar con los bandoleros. Los veían robar aquí y allá. Yo creo que allí fue donde aprendió a montar y manejar el machete y la pistola. Como hombre, nadie le ganaba. A mí me llegaron a decir que cuando les ganaba a los bandoleros se burlaba de ellos. Me contaron que se levantaba las enaguas y les decía, para que vean quién les ganó. Otro día pudo vengarse como ella quería. Fue invitada a una fiesta. Sabía que también iría Juárez y se fue preparada. Dicen que se lo envenenó con 21, una planta que va matando a la gente durante 21 días. No, señor, la Leonarda no se quedó quieta ni porque acabaron las guerras. Cuando todo esto de las guerras se terminó, se dedicó a andar de fiesta en fiesta. Es que ella era muy alegre y atenta con todos. A cualquiera saludaba y a cualquiera le aceptaba la invitación a la fiesta. Tanto así que veíamos que andaba con las gentes del gobierno, decía que eran sus amigos. Todos le decían que le iba a pasar algo malo por andar así, pero como tenía amistades muy importantes, se confió, hasta que un día, una noche de luna llena, cerca de la hacienda La Capilla, Vicente Otero, el jefe de la policía, salió en busca del grupo de bandidos donde andaba Leonarda. Después de andar y andar, al fin los encontraron. Otero ordenó a los rurales que les dispararan. Entre todo el relajo que se armó, varios de sus compañeros lograron huir, pero la Leonarda fue capturada junto con 2 bandoleros. Estando en la cárcel, a ella le aplicaron la ley fuga. Esa donde según te dejan libre, pero apenas te das la vuelta te disparan. Todos dicen que su cuerpo quedó en el piso, todo bañado en sangre. Antes de enterrarla, la llevaron al hospital para que le hicieran la autopsia. Los doctores estaban a punto de abrirla cuando de repente ella abrió los ojos. Nadie podía creerlo. Los doctores casi se desmayan cuando escucharon a la Leonarda pedirles un sacerdote. La noticia se regó por la ciudad. Muchos dicen que hasta en otros estados saben de una mujer que retrasó su muerte hasta que ajustó cuentas con Dios.